Hey, ¿qué tal, amigos? Yo soy Nick y bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hoy me encuentro en Autoecotis Motor de la calle 51 con diagonal 15, número 11 del barrio La Concordia en Bucaramanga. Ya me acaban de confirmar que aquí tenemos la Apache 164 válvulas ABS Full Injection con modo de manejo. Entonces, vamos a conocer la moto. ¿La quiere conocer? Vamos a conocerla, vamos, la mejor 160 del mercado. Vamos a conocerla, vamos. Ajuste la resolución en 4K porque le traigo la TVS Apache 160 modelo 2024 con inyección electrónica y ABS en pantalla, amigo mío. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conocer de esta moto? Ya muchos de ustedes han visto mis videos o otros videos de otras personas y ya conocen la Apache clásica, la Apache 160, bla bla bla. Vamos a hablar de lo que trae nuevo para no repetir y redundar en lo mismo. Entonces, ¿qué trae nuevo? Vemos en imagen una farola nueva, un nuevo diseño de farola que en videos no me parecía bonita. Mucha gente la criticaba y decía eso estaba muy feo, me gustaba más la anterior. Pero pasa lo mismo que con la 2020 halógena. La gente decía, no, la farola cejona es muy fea, no me gusta, y ahora todo el mundo la quiere. Ahora que llega la farola bigotona, pues todo el mundo dice, no, esa farola no me gusta, es mejor la cejona, pero no. Es verdad que la bigotona se ve más bonita, se ve más chévere y además es más funcional. Más adelante en el video les vamos a dar la comparación porque es que ¿qué pasa? La Apache cejona tiene un problema, tiene una incomodidad a la hora de conducirla. Los que tienen la Apache cejona no me van a dejar mentir, y es que cuando usted va manejando, aparte de que el tablero alumbra un montón, que es un tablero muy brillante, sobre todo de noche, las cejas también alumbran hacia los ojos del piloto. De esa manera, cuando está manejando por la noche en carreteras, en lo oscuro, pues la luz del tablero más la luz de las cejas le da directamente en los ojos, lo encandililla y es como si tuviera un bombillo enfrente de su cara y le impide que sus ojos se adapten perfectamente a la oscuridad, y en pocas palabras, en resumen, va a tener menos visibilidad y una incomodidad constante en los ojos, como si algo le alumbrara constantemente de frente. Así que esta Apache bigotona a mí personalmente me gusta muchísimo más. Vamos a hablar de su inyección, de su ABS, de sus modos de manejo, de su tablero, sus funciones, el sensor en la pata lateral y sobre todo del precio. Bueno, mientras observan estas exquisitas imágenes en 4K de esta Apache 164 válvulas, inyección y ABS, les quiero comentar que el precio de esta moto ha llegado por 10.200.000 pesos, así es, 10.200.000, lo cual es económico. O sea, honestamente, para todo lo que trae esta 160 y la potencia que ofrece, es que es muy económico. Estoy seguro que usted se compra una 180, incluso hasta hay 200 que no superan las prestaciones que trae esta moto, la tecnología, empezando porque ahora es de inyección y ABS. La Pulsar NS 160 ya no le hace mala cara, la Gixxer 150 que venía con inyección y ABS ya no le puede hacer el feo, la Hero Hung 160 que también tiene inyección y a veces ya no le pueden hacer el feo a las Apache. Así que si usted estaba diciendo es que a la Apache le falta inyección, es que a la Apache le falta ABS, bueno, ya la tiene. Ahora, el que tanto hablaba, pues saque el bolsillo, papá, y vamos a comprarnos la mejor 160 del mercado, porque es que honestamente no hay nada mejor. Cuando usted va a comprar una moto, usted se fija principalmente que pueda ofrecer la mayor cantidad de potencia y tecnología por el presupuesto que usted tenga. Entonces sería muy tonto si usted tiene, por ejemplo, 11 millones de pesos, irse a comprar una moto que vale 11 millones pero anda como una 110, una 125, habiendo otras motos que también valen 11 millones y andan muchísimo más, tienen más tecnología, tienen más protección, tienen más seguridad, más respaldo. Así que ese es el caso de la 160. O sea, yo tengo una Apache 200 en este momento, pero si yo no tuviera una moto, esta sería la mejor opción. Algo adicional a tener en cuenta es que usted se compra esta moto, usted está contando con una moto que viene siendo actualizada prácticamente cada año, viene con una actualización. O sea, las Apaches 4 válvulas, usted se da cuenta de que TVS no fabricó una moto para dejarla como salió y ya. Simplemente son motos que se han venido actualizando y han venido mejorando con el paso de los años. Primero llegaron halógenas con el carburador, Sniper Clutch, sin el Sniper Clutch, luego le sumaron el Sniper Clutch, el antirrebote, luego le sumaron la farola LED, luego le sumaron la conectividad Bluetooth, luego le sumaron suspensión regulable en precarga adelante, luego le vinieron a sumar la inyección, el ABS, modos de manejo, navegación, y la farola ha tenido 3 cambios de la halógena a la LED con cejas y ahora la LED con bigote. Entonces usted se da cuenta que es una moto que está siendo mejorada constantemente.
En su tablero, que es el tablero más completo del segmento, les voy a adelantar de una vez que extrañaría yo en el tablero. Me gustaría que tuviera una celda fotosensible donde en el día fuera muy brillante y en la noche fuera más oscurito. Sería genial. Sin embargo, no lo tiene, pero sigue siendo el tablero más completo prácticamente de todo el segmento 160-200. Tiene modos de manejo, conectividad Bluetooth, navegación, el odómetro, Trip 1 para viajes, también el Trip 2 guarda la velocidad máxima alcanzada históricamente, guarda la velocidad máxima alcanzada de 0 a 60, guarda la velocidad de vuelta que usted arranca en primera y cuando se detiene la moto le marca cuántos segundos se demoró en hacer ese arranque de 0 y esa detenida hasta 0 para que usted sepa cuánto se demora haciendo una vuelta en una pista, en una manzana, en un circuito, lo que sea. Además de todo esto, si cualquier otra moto del segmento tuviera, digamos, prestaciones similares y demás, esta moto tiene algo más y es que es muy fácil hacer los cambios en el modo de manejo. Tiene modos de manejo que si bien no es la mayor cosa, no es la gran cosa, los tiene. Ahora, si usted por ejemplo quisiera andar relajado sin que la moto le consuma tanto combustible, quiere economizar más, lo pone en modo lluvia, que reduce la potencia, reduce el consumo, reduce las vueltas del motor y su moto va a ser un poco más económica. Y si la quiere poner a correr, pues lo pone en modo sport. Así de fácil es cambiar los modos de manejo. Tiene un botón, como usted lo está viendo en pantalla, al lado del de encendido, y con solo presionarlo él va a cambiar lluvia, urbano y sport. Es muy fácil, es bastante sencillo, así que recordemos que esta Apache tiene un motor de 159.7 centímetros cúbicos de 4 tiempos monocilíndrico, su potencia máxima es de 17.3 caballos a 9250 revoluciones y tiene un torque máximo de 14.7 Nm a 7250 revoluciones por minuto. Su relación de compresión es de 10:1, lo que nos sugiere el uso de gasolina extra para cuidar mejor aún nuestra inyección electrónica. Su refrigeración es por aire y aceite. Tiene Sniper Clutch, luz LED, tablero inteligente, modos de manejo, conectividad Bluetooth con el celular, navegación, monoamortiguador en la parte de atrás, horquilla telescópica hidráulica normal en la parte de adelante, mecánica de 5 velocidades es su transmisión y sus llantas son 90-90 RIN 17 adelante y 130 RIN 17 atrás. Respecto al tema del fastidio de la luz en la cara por las cejas de la versión anterior, vean esta moto, así como está la cámara, es como usted va a ver su moto cuando esté montado sobre ella. Cuando usted monte en la moto no va a ver el bigote, no va a ver la farola, no va a ver el proyector de esta moto, no se va a fastidiar. La única luz que va a tener de frente a su cara es la del tablero. Vamos a mirar las otras Apaches para que nos demos cuenta de la diferencia. Aquí tenemos las Apaches cejonas, muy lindas, muy hermosas y todo, pero es que estas cejas definitivamente las veces que yo la manejé en la noche me daban un fastidio bastante fastidioso, por así decirlo. Entonces vean, ahí estoy en la posición de manejo como si estuviera sentado en la moto. Por el piso no se contrasta muy bien, pero aquí en las manos pueden notar que sobresalen los LEDs, la pasta de los LEDs de las cejas de esta moto que eran bastante fastidiosos, bastante molestos y nos encandelillaban aún más. Entonces dígame usted qué opina, si estoy mintiendo pónganlo en los comentarios, si está de acuerdo conmigo pónganlo en los comentarios. Habiendo superado ya el tema de las cejas y los bigotes, es importante destacar que esta Apache tiene ABS de un solo canal. Un solo canal significa que solo funciona en una rueda. ¿Y en cuál rueda viene funcionando? En la rueda delantera. Que me frustra que no sea en ambas ruedas, debería ser doble canal, pero por lo menos en la rueda más importante, que es la delantera, está funcionando y siempre activo, listo para protegernos el sistema de ABS. Si usted está interesado en esta moto, la quiere comprar pero no está muy convencido, acérquese a Autoeco Dismotor de la calle 51 con diagonal 15 número 11 del barrio La Concordia en Bucaramanga. Si usted está en la ciudad, no se pierda de manosear esta moto, de sentirla, de tocarla para que toque esa pintura que está muy bien terminada, ese acelerador tan suave que tiene, los frenos para que se suban la moto, para que tantee su altura. Lleve a su novia para que se suban los dos y ella se suba atrás suyo, los dos a la vez en la moto y le diga, o usted sienta cómo va a quedar en la moto, ella sienta cómo va a quedar en la moto, le diga, sí amor, cómprame la moto, cómpratela. Y si usted aún tiene dudas, está pensando en cuál comprarse, pues le voy a decir por qué se irá a comprar una Apache 160. Por el presupuesto de 10.200.000, usted no va a encontrar ninguna otra moto que le ofrezca tanto como esta. Lo voy a contar. Tiene embrague antirrebote. ¿Cómo funciona? Pues cuando usted va andando, va manejando, por ejemplo, en cuarta marcha y baja los cambios abruptamente a tercera, segunda, así de una, le va a pasar que las motos sin este sistema
se suben muchísimo de revoluciones al punto de tirarse el motor, y adicionalmente se va a bloquear la llanta trasera, pudiendo causar un accidente o un daño muy grave al motor. Pero si usted va en un Apache y se le da la gana o por error baja los cambios abruptamente, el motor simplemente deja deslizar el embrague hasta cierto límite, impidiendo que la moto suba las revoluciones muchísimo, y mucho menos va a permitir que se bloquee la llanta trasera. Es como si embragara automáticamente un poco el clutch para que esto no suceda. Así que tiene dos cosas en una: la moto no sufre en absoluto y no va a perder el control. Refrigeración por aire de aceite con un radiador, iluminación LED en la farola, inyección electrónica, importantísimo, ABS monocanal adelante, 3 modos de manejo, conectividad Bluetooth con el celular, con registro de telemetría y navegación GPS, sensor en la pata lateral que le impide arrancar la moto con la pata abajo. La suspensión es más suave y de mayor calidad que podrá encontrar. Su ficha técnica en este momento barre por completo con cualquier otra moto del segmento. Es más, es la más potente y la más andona de todas las 160, y es verdad que la Sontes promete más potencia en papel, pero la realidad es que en la vía la Apache 160 corre más. Y usted está pensando: es que yo no busco una moto para correr y no me interesa la potencia sino la calidad. Déjeme decirle que TVS es la única marca en el mundo de las motos que ha obtenido el más alto galardón de calidad que se puede ganar una marca, y es el premio Deming. Búsquelo en Google y verá: premio Deming a la calidad a TVS Motor Company. Y segundo, la potencia en un motor es sinónimo de lo optimizado y lo estudiado que está su desarrollo para entregarle a usted lo máximo posible en cada cilindrada. Y si le preocupan las fallas que tiene la moto, le adelanto que la única falla que puede notar es por allá a los 15.000 kilómetros, cuando el sensor de los cambios esté desgastado y empieza a mostrar en el tablero los cambios incorrectos. Por ejemplo, si va en quinta marcha, el tablero le dice que va en cuarta, pero eso es una auténtica bobada que se soluciona con el cambio de sensor, que vale lo mismo que un filtro de aire. Y no siendo más, ya les acabo de presentar la mejor 160 del mercado. Ya queda en sus manos, en su decisión, si se compra la mejor moto que hay en el mercado disponible actualmente, o si opta por otras motos de similares precios con menores prestaciones. Entonces, eso ha sido Nick Rider. Muchas gracias a Auteco Dismotor de la calle 51 con diagonal 15 número 11 del barrio La Concordia en Bucaramanga, por permitirme invitarme a grabar este video para todos ustedes. Hasta la próxima y chao chao.